Bueno, hoy estamos aquí reunidos para disertar sobre un tema muy importante de la psicología, como es esa área de la psicología clínica comunitaria, ¿sí? Con dos grandes especialistas en el área que nos van a hablar un poco sobre la actualidad y los retos que presenta la psicología clínica comunitaria en Latinoamérica. Ambos profesores de nuestro posgrado en psicología clínica, la profesora Maribel Goncalves y el profesor Manuel Llorens nos acompañará en esta disertación. Presentándolos un poco, la profesora Maribel Goncalves es doctora en psicología, magíster en psicología social, licenciada en psicología, todos por la Universidad Central de Venezuela, además docente de la Universidad Metropolitana y de el posgrado de la UCB y por supuesto, como le dije, de nuestra especialización en psicología clínica comunitaria. Actualmente, Maribel es directora de la maestría en psicología comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Maribel. Además, tenemos al profesor Manuel Llorens, profesor de la casa también, psicólogo de nuestra universidad, con especialización en clínica del Hospital Universitario de Caracas y en trauma de la clínica Tavistock, magíster en psicología comunitaria de la Manchester Metropolitan University, cofundador de la ONG Reason y ha publicado diversos temas sobre violencia y exclusión social. Su libro, Psicoterapia Políticamente Reflexiva, recientemente fue traducido al inglés y publicado por Spinrad. Bienvenidos, de verdad para nosotros es un honor tenerlos con nosotros y bueno, y hacer este preámbulo a la presentación oficial del nuevo pensum de nuestro programa de especialización en psicología clínica comunitaria. Es decir, después que ustedes nos refresquen un poco en el área y nos den ese estado del arte, vamos a presentarle a todos nuestros espectadores esta nueva propuesta que tenemos de pensum en nuestro programa. Bueno, profesora Maribel, va a empezar usted, ¿no? Me dijo. Adelante. Listo. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, en primer lugar agradecer el espacio que nos dan a Manuel y a mí de estar acá, en verdad siendo como, digamos, estuvimos desde los inicios de la especialización en psicología clínica comunitaria allí en LUCAP, así que es un gusto estar acá para compartir con todas las personas que están interesadas en este proceso. Digamos, para este webinar realmente vamos a presentar como una panorámica general de la psicología clínica comunitaria y hablar un poco desde nuestra experiencia, ¿no? Creo que muchos más bien lo que vamos a abrir acá como planteamientos darían para muchas presentaciones, por eso es solo abrir como este espacio para la reflexión. Y en ese sentido, el primer aspecto importante es entender de dónde viene la psicología clínica comunitaria en América Latina, y este es un punto importante a plantear, la perspectiva desde la que nosotros hemos venido trabajando desde la perspectiva latinoamericana, que tiene unas particularidades, que tiene como todo un sentido y que se adecua a nuestra realidad. eh, en estos 5 países que están presentados acá es donde se ha venido trabajando. La discusión entre lo clínico y lo comunitario, la necesidad de ambas cosas, ha sido como presentada por muchos autores. Sin embargo, digamos, hablar de clínica comunitaria como tal ha sido explícita inicialmente en Fortaleza, en Brasil, desde la Universidad de Ceará, donde César Wagner de Lima Gois tal vez es el personaje como
que ha hecho como un avance más tal vez importante al presentar un primer texto que se llama Psicología Clínica Comunitaria y donde él comienza entonces a desarrollar como toda esta perspectiva. Los inicios de la clínica comunitaria en América Latina, tal como la estamos planteando, viene desde el 2000, desde la década del 2000 se viene presentando. De hecho, la especialización en psicología clínica comunitaria está y se inicia en 1999, ¿no? Y justo ese es como el momento en el que comienza a hablarse de esto en otros países. También en el Perú, desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, hay como se comienza a trabajar sobre esto, incluso más mencionado desde la perspectiva más, en un inicio hablando de psicología clínica comunitaria, pero luego hablando más hacia salud mental comunitaria para dar cabida como a otras áreas y además en este caso en el Perú ha venido de la mano con toda una reforma de salud mental y eso también entonces nos dice mucho de lo interesante que termina siendo este tema de la clínica comunitaria y de lo importante de lo que estemos desarrollando, porque eso puede cambiar la mirada hacia las políticas públicas que comenzamos a desarrollar desde los distintos países. En la Universidad Autónoma de Yucatán, en México, también, digamos, algunas autoras han comenzado a hablar de esto y lo interesante es que en el 2021, en septiembre del 2021, se abrió un diplomado en clínica comunitaria, entonces lo cual también nos va diciendo cómo el campo de la formación también se va ampliando allí. Y desde la Universidad Autónoma de Chile hay un texto en el que se discute todas las, digamos, diversas experiencias de quienes se han aproximado al campo de la psicología clínica comunitaria dentro de un evento que organizó esta universidad y que luego publica. Entonces, más o menos, esta es como la perspectiva de los lugares en donde se está trabajando como de manera más formal el tema de la clínica comunitaria. ¿Por qué y cómo emerge la psicología clínica comunitaria en América Latina? Tiene que ver con una serie de problemáticas, tal como las que ustedes pueden ver allí en la lámina, diversos temas vinculados a la pobreza, a la violencia con distintos tipos de expresiones, al tema de catástrofes naturales, al trauma social, al duelo comunitario. Es decir, hay una cantidad de problemáticas que vistas desde el lugar, desde la psicología comunitaria o desde la psicología social, pues queda, digamos, queda como incompleto y desde la psicología clínica también. Estas preocupaciones comienzan a generarse en algunos de los profesionales y comienza a plantearse cómo hacer que esto sea distinto y que además no se trate de solo un acceso a las poblaciones que están en, digamos, en condiciones de pobreza de los servicios de salud, sino que lo trascienda, que también tenga otra forma de plantearse y de adecuarse a esta realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, quienes trabajamos en el área de psicología clínica comunitaria, en este momento eh, venimos del campo de la psicología social comunitaria, como es mi caso, o desde el campo de la clínica, como es el caso de Manuel, ¿no? Entonces, digamos, viniendo de estos campos, nosotros comenzamos a aproximarnos y acercarnos al otro campo, preocupándonos por este tema y de allí comienza a surgir entonces toda esta línea de la psicología clínica comunitaria. Una línea que además no está, de hecho, ha tenido muchos cuestionamientos porque usualmente son dos campos, en lo comunitario y lo clínico, son dos campos que usualmente se tienden a ver como opuestos, como sin lugar a la conversación, al diálogo, porque digamos como digamos, las líneas más convencionales de uno y el otro están desde lo clínico más centrado en la cura de lo patológico, en lo individual, en un modelo más cercano al modelo médico, y desde lo comunitario más bien centrado en los recursos, en lo colectivo y en el modelo psicosocial. Entonces, digamos, estos formatos más tradicionales hacen que muchos se hayan cuestionado y pensado cómo es posible
que confluya lo clínico y lo comunitario para convertirse en un modelo, en una subdisciplina coherente. Y entonces uno de los puntos de partida, al menos desde quienes estamos trabajando desde aquí, es la necesidad de romper con estas dicotomías, ¿no? Creo que esto ocurre no solo para nuestra área, sino para muchos otros campos donde lo binario y lo dicotómico está presente y creo y entender la clínica comunitaria entonces va a implicar en un primer momento romper con estas dicotomías que se van presentando. Desde lo que ha sido digamos, como les decía, al menos nosotros dos y la mayoría de los que estamos en este campo, nos hemos venido aproximando a la clínica comunitaria. O sea, vamos llegando a una disciplina que no estaba construida, sino que aún sigue en construcción y hemos ido como pensando y construyendo desde allí, en particular desde mi experiencia como psicóloga social comunitaria. Me encuentro con la experiencia del Parque Social Padre Manuel Aguirre, con un equipo de psicólogos clínicos en los que comenzamos a dialogar estos temas y dentro del posgrado de la especialización de psicología clínica comunitaria, donde además los docentes estábamos siempre como en un diálogo permanente de cómo construir esto y cómo mostrar esto que era la clínica comunitaria. Y desde allí, desde la línea más desde lo comunitario dentro del posgrado, comenzamos a desarrollar un trabajo en Catuche, en el cual estuvimos 10 años, digo estuvimos, la doctora Marixa Montero, con quien inicié trabajando en esta línea, y los estudiantes que acompañaron a lo largo de estos 10 años. Y solo brevemente voy a presentarles como algunas de las cosas que fueron apareciendo como dentro de este proceso que ha ido gestando como el pensar la clínica comunitaria. Cuando nosotros llegamos a la comunidad de Catuche, la solicitud que nos hacen las personas es trabajar sobre el tema de duelo, porque muchas madres habían perdido sus hijos a causa de la violencia. Y entonces era como tenemos un síntoma que es el duelo y tenemos la violencia que es una característica de esta comunidad. Era un poco así como lo presentaban. Comenzamos nosotros a pensar en este abordaje y en principio el duelo no es un tema, o sea, era un duelo, el duelo tenía los recursos para trabajarse desde la clínica y la violencia más para trabajarse desde lo social, ¿no? La violencia social propiamente, ¿no? Lo comunitario. Entonces era cómo comenzamos a conciliar estos dos elementos que aparecen allí y justo lo que comenzó a salir en el proceso, no solo con nosotros como profesionales, sino también con las personas de la comunidad, es que estos dos elementos había que trabajarlos de manera conjunta. Es decir, el duelo y la violencia formaban parte del mismo proceso porque estaban interactuando permanentemente y por eso toda nuestra línea entonces se centró en lo que llamamos el binomio violencia-duelo comunitario. Y duelo comunitario y no cualquier duelo, porque justamente eso es lo que lo hace clínico comunitario. De pronto, si alguien se enferma, algún familiar de nosotros, vivimos y después fallece, vivimos un duelo, que es un duelo propio de una condición particular de esta familia. Sin embargo, este duelo que vivían estas madres, aunque cada madre perdía a su hijo, estaba acompañado de una condición que se daba dentro de la comunidad y que además era una condición que compartían con otras madres. Y había un sentimiento incluso de maternidad compartida, de duelo compartido y las respuestas, tanto las causas como las respuestas y las soluciones estaban dentro de la propia comunidad. Por eso entonces no podíamos trabajarlo desde una perspectiva de cómo lo hacemos el duelo tradicionalmente dentro de la clínica. Desde allí entonces, en este trabajo, que obviamente solo le estoy dando como una mirada muy general, nosotros tuvimos que incorporar distintos actores y creo que esta es otra particularidad de la clínica comunitaria. No es posible verla sino desde una mirada de la complejidad, de la inclusión de distintos actores, porque todos ellos están
interactuando. Entonces nosotros iniciamos trabajando con madres que estaban, que digamos, que eran víctimas secundarias del duelo y de allí nos aproximamos también a una línea con el trabajo con niños y adolescentes para la prevención de la violencia y esto llevó a plantear también un trabajo para que la comunidad diera respuesta a o hiciera frente más bien a la violencia y de allí emergen las comisiones de paz, que también hay un texto que está publicado sobre ello en el que participó Manuel, y también desde el posgrado tuvimos que apoyar en el inicio de estas comisiones de paz y nos aproximamos también al trabajo con jóvenes, pero que ahora que habían estado involucrados en estos hechos de violencia y a su vez también trabajando con las promotoras comunitarias. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos actores y actoras estaban allí involucrados, interactuando y lo que tal vez para nosotros en un momento comenzaba a ser sencillo, como ocuparnos de cómo hacer para elaborar el duelo con las madres, terminó siendo toda esta cantidad de actores que comienzan a trabajar, a involucrarse y a mostrar distintas miradas y formas de trabajo. A partir de experiencias como estas, que como le digo, le ha pasado apenas de manera muy genérica, es que surgen algunas apuestas, apuestas y replanteamientos que debemos hacer desde la complejidad. Como les decía, esto que vimos de todos estos actores y todo este binomio de violencia-duelo nos implica, por ejemplo, dentro de un tema de la complejidad, y ese tema de la complejidad de la clínica comunitaria nos lleva a necesariamente pensar en algunos de los elementos que, digamos, han estado sobre el tapete que son importantes de incorporar. El primero de ellos es incorporar la noción de salud mental comunitaria, entonces poder trascender y no solo hablar de la salud mental, sino de la salud mental comunitaria como un, digamos, constructo que también está, no como un modelo, que también está el modelo de salud mental comunitaria, sino como un constructo que implica la salud mental de este colectivo, ¿no? Hay una salud mental que se está generando dentro de este colectivo y es una salud mental además que no tiene que ver con digamos, con un tema de patologizar, sino más bien una salud mental que incorpora recursos y incorpora malestar y sufrimiento, y que además están como siempre ambas cosas, el malestar y el sufrimiento con los recursos y el bienestar que se van gestando dentro de la propia comunidad. Y para ello es requerido necesariamente que también hay un proceso entonces de construcción conjunta entre todos los actores que están involucrados y esto nos toca muy de cerca porque necesariamente cuando nosotros como profesionales nos acercamos a trabajar con las personas, suele establecerse un vínculo de poder. El solo hecho de que, digamos, somos psicólogas, psicólogos o profesores o personas de la universidad, marca a veces digamos, una diferenciación de poder, querramos o no. Entonces, las reflexiones en torno al poder siempre deben estar presentes dentro de la clínica comunitaria entre los actores que vamos a estar allí involucrando para ir desnaturalizando y rompiendo también, así como rompemos las dicotomías, romper también estas relaciones de poder y ver de qué manera vamos construyendo nuevas formas de relación. Esta clínica comunitaria también dentro de los retos que nos coloca es la necesaria contextualización. Es decir, nuestras estrategias, nociones, comprensiones deben ser siempre planteadas desde una mirada contextualizada. Porque, por ejemplo, pensar la noción de salud mental para los pueblos originarios, para las poblaciones indígenas, no tiene ningún sentido la noción de salud mental. Le preguntamos qué es salud mental, no tiene ningún sentido la salud mental y nosotros nos vamos como profesionales a hablar de salud mental y las personas no hablan de salud mental, sino que hablan más bien como de buen vivir, por hacer una traducción. Entonces, comenzar a también mover nuestros esquemas de cómo nosotros nos estamos
estamos dialogando con otras personas es importante, ¿no? O entender cómo las mujeres viven y sienten la salud mental, que es diferente a cómo la pueden vivir los hombres. Entonces, perspectivas como la de género, como la de intercultural, terminan siendo retos y, digamos, casi que, digamos, elementos indispensables a incorporar dentro de la clínica comunitaria. Todos estos elementos anteriores nos llevan además a pensar en una reinvención de lo que son los servicios clínicos comunitarios. Es decir, estamos muy acostumbrados a servicios de salud mental que tienen un consultorio al que llega la gente para ser atendida con unas características además particulares, con unas citas, unos horarios, unos tiempos de espera, es decir, una cantidad de elementos que han sido como lo clásico dentro de los servicios de salud. Y justamente entonces la clínica comunitaria se le presenta una nueva dimensión, es decir, el espacio del consultorio se disuelve. Encontrarnos en un consultorio, en un centro de salud, pero también podemos encontrarnos en una cancha deportiva dentro de la comunidad, en la casa de una familia o en un espacio comunitario. Es decir, el espacio de actuación de la clínica comunitaria está en muchos ámbitos y que no necesariamente implica una construcción física, sino que implica el lugar donde se establecen las relaciones. Este espacio relacional es lo que va determinando la clínica, el desarrollo de la clínica comunitaria. Hasta acá, como lo vamos mirando dentro de este elemento de la complejidad, otro punto que aparece es cómo los profesionales siempre estamos tratando de dividir y ver cuál es exactamente nuestro campo, ¿no? Y tratarle de poner como todos los límites y las fronteras posibles, ¿no? Un poco los cuestionamientos iniciales entre, no, los clínicos hacemos esto, los comunitarios esto otro, y mantengámonos cada uno en nuestros campos aparte, ¿no? La clínica comunitaria más bien rompe estos límites y nos coloca ante una borrosidad de los límites, es decir, algunas imprecisiones, si podemos llamarlo así, de cuáles son los campos que están ubicados dentro de la clínica comunitaria. Entonces, nos lleva más a un pensamiento transdisciplinar, donde además no solo estamos llamados nosotros y nosotras como profesionales al trabajo, sino también las personas de la comunidad. Entonces, esta borrosidad es un elemento importante para entender la clínica comunitaria. No porque no hayan algunos principios, algunos elementos que nos puedan hacer plantearnos que somos clínicos comunitarios, pero sí entender que no es un campo que está cerrado y delimitado, sino que más bien está permeado por este ir y venir con los diálogos con otras disciplinas y con distintos tipos de actores. Eh, el otro punto que entonces se deriva de todo lo anterior es que ello requiere que los profesionales de la clínica comunitaria tengamos una actitud permanente de reflexividad, es decir, necesitamos posicionarnos, ¿no? En este caso, un clínico comunitario no es alguien que se coloca en el trabajo desde un lugar objetivo, sino que entra en la vinculación, en la interacción con los otros y desde allí comenzamos a construir este campo. Y esto entonces implica que constantemente nos estemos reflexionando, pensando cómo nos estamos posicionando, cómo estamos incorporándonos en esta vinculación y también cómo nos vamos replanteando nuestras formas de hacer y pensar la clínica comunitaria. Y de allí entonces nos lleva a dos puntos que de alguna manera están transversalizando también todo lo anterior, y es el sentido político y la perspectiva crítica de la psicología clínica comunitaria, porque como eh, decía antes, nos posicionamos, al posicionarnos también tenemos una injerencia en lo político. La clínica comunitaria busca cambio y transformación, no en digamos, en los entornos, en la realidad de las personas. Eso entonces implica un posicionamiento político que además debería tener una mirada también hacia eh, influir en las políticas públicas, influir en el campo de la ciencia y comenzar a tejer
nuevas formas de hacer, no porque esta sea la mejor forma de hacer o la única forma de hacer, pero sí esta es una forma de hacer y que implica digamos, posicionamiento político. Y ello necesariamente va a ir acompañado de una mirada crítica que está transversalizando todo nuestro quehacer. Sin embargo, allí también le voy a dejar el pase a Manuel, que va a trabajar un poco más como esta línea de lo crítico. Bien, hasta acá lo que les quería compartir y luego podemos dialogar en la parte de las preguntas, ¿no? Chévere. Ok, entonces déjame yo subir la presentación. Muchas gracias, Maribel. Excelente. Y bueno, ahora nos conversará un poco Manuel. Bueno, muchas gracias primero que todo de la posibilidad de nuevo de estar en la UCAP y de compartir con Maribel. Creo que es una suerte poder seguir la presentación de ella, porque ella viene a hacer un trabajo muy grande de sistematizar, y bueno, también es bonito ver con los años cómo van calzando las piezas y bueno, ella ya lo tiene ordenado de una manera que después da su introducción a poder pensar algunas de las cosas que a mí me interesa y que he trabajado a lo largo del tiempo, ¿no? Yo, como decía Maribel, yo voy a tratar de dar como algunos ejemplos y algunas de las preguntas que me llevan a mí a pensar en lo clínico comunitario para hablar desde como una mirada de lo que puede ser lo clínico comunitario. Este, para eso, sobre todo, voy a arrancar como con algunas experiencias y con algunas situaciones, uy, perdón, disculpen, déjame apagar aquí. Con algunas experiencias que me generan preguntas como clínico y que fueron los que me invitaron a complementar mi formación clínica con la mirada comunitaria para pensar en lo clínico comunitario. Y yo creo que lo útil de eso es una primera respuesta de por qué lo clínico comunitario. Bueno, porque ayuda a responder algunas preguntas que de otra manera como clínico sentía que no estábamos pudiendo responder en el país. Entonces, les comento algunas experiencias puntuales. En una de las momentos de la experiencia en el parque social al que pertenecí muchos años, a una de las estudiantes del posgrado la contratan para trabajar como psicólogo clínico en un centro comunitario en La Vega, ¿sí? Y entonces la primera vez que tienen una psicóloga clínica es una oportunidad de trabajar con una población que no podía llegar hasta el parque social, muchas veces por situaciones económicas, que estaban aún más alejados de las que podían llegar al parque social. Y ella recuerda, la supervisábamos un poco en esos casos, y ella recuerda que el primer caso que se sentó frente a ella la trae una monjita que manejaba el caso, y la monja, muy contenta de tener una clínico allí ahora trabajando en el centro, le trae un café como para darle la bienvenida, y ahí entra la primera persona con que va a trabajar. Y esa persona se sienta enfrente de ella y le empieza a contar que ella está buscando apoyo y ayuda porque está pasando unos días muy duros, porque en su casa no hay comida, y ella ha producido algo de dinero, pero tiene muchos hermanos, y lo que ha producido entonces lo ha llevado a darle comida a sus hermanos, y ella no ha comido en varios días. Y entonces esta psicóloga nos cuenta cómo en la medida que va escuchando se va angustiando y se va entonces preguntando, bueno, ¿de qué voy a hablar y cómo vamos a trabajar con una problemática como el hambre? Una problemática que desafía los manuales clínicos. ¿Dónde está eso como trabajo psicoterapéutico? Y al mismo tiempo el café que le había puesto la monjita en la mesa se va quedando frío, porque ella dice, ¿cómo me voy a tomar el café frente a esta muchacha que no ha comido? Me siento muy mal pensando que ya no ha comido, y me parece casi irrespetuoso tomarme un café frente a ella, pero igual el café se está quedando frío allí, y voy viendo que no tiene sentido tampoco dejar que se enfríe el café, y no puedo pensar en otra cosa que en el café que se va enfriando ahí Es un ejemplo maravilloso, me parece a mí, porque ya abre algunas de las preguntas que como clínicos Venezuela nos exige a pensar, y Latinoamérica en general, que es problemáticas que se salen
del manual clínico tradicional, que es que son las consecuencias emocionales de vivir una situación de precariedad material extrema. Eso es parte de un trabajo posible, clínico o no, y después cómo en ese café están depositadas todas estas angustias de qué hago yo con la diferencia socioeconómica que entra el consultorio cuando trabajo con una persona en pobreza extrema, cómo lidio con las ventajas o privilegios que puedo tener desde mi posición y mi formación. Son preguntas nuevas que no están dentro del espectro de lo clínico tradicional. Maribel comentó todo el tema del duelo en Catuche, que fue evidentemente retador y muy interesante pensarlo. En este momento, desde Reacim venimos trabajando con mujeres que se han organizado porque sus hijos han sido asesinados por fuerzas de seguridad del Estado, y en el país tenemos todas las consecuencias que ha generado la violencia sostenida que hemos tenido en el país, ahora la violencia estatal, pero en particular subrayando lo que decía Maribel, de que estos son duelos que son difíciles de pensarlos de manera tradicional como duelos simplemente individuales. Algunas de estas mujeres, cuando las acompañamos, encontramos unos duelos muy largos, donde tienen muchos años sintiéndose mal y sufriendo claramente las consecuencias de esas pérdidas violentas. Pero, por ejemplo, en algunos casos nosotros les ofrecemos la posibilidad de psicoterapia y aunque en algún momento pueden pedir un apoyo puntual, generalmente la mayoría nos van diciendo es que yo lo que quiero no es sentir alivio emocional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieres? Bueno, yo lo que quiero es justicia. O sea, yo quiero es un hijo que fue asesinado de manera violenta, que además no hay ningún reconocimiento de que fue una injusticia, porque entonces la reacción es, bueno, es un malandro, lo merecía. Hay un término que se viene utilizando que se llama duelos desautorizados, que es cuando una persona siente que no puede hablar públicamente de su pérdida porque algún tipo de estigma social impide que yo pueda ser acompañado, como por ejemplo alguno de estos jóvenes. Entonces la respuesta rápida es que se lo merecía porque era malandro, entonces hace más difícil la elaboración del duelo. Entonces estamos hablando de situaciones que nos hace pensar, bueno, ¿y qué lugar tiene la justicia en un proceso de sanación? Y justicia entonces empieza a ser un término central para poder pensar en los temas que nos traen las personas que están sufriendo. El caso de Franklin Brito me parece que en el momento que sucedió a mí me generó muchísimo impacto y dolor, y creo que debía problematizar toda la profesión clínica y no lo hizo lo suficiente, pero que tiene que ver con estas preguntas porque estamos hablando de un hombre que es perseguido políticamente por unas huelgas de hambre que hace, y el final de la vida de Franklin Brito es que es hospitalizado en contra de su voluntad, alegando de que tenía problemas psiquiátricos, y es hospitalizado en el hospital militar diciendo que era para cuidarlo de sí mismo porque tenía problemas psiquiátricos graves. La profesión clínica no supo qué hacer con esa situación de Franklin Brito. Y una de las cosas que a mí me confrontaba mucho es que seguíamos haciendo formación de jóvenes clínicos mientras Franklin Brito estaba hospitalizado en ese mismo centro. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué psicoterapia estamos hablando y qué clínica se puede hacer cuando estamos en situaciones gruesas de abuso de derechos humanos? ¿Podemos hacer una clínica o una psicoterapia sin pensar en cuál es el contexto político? El contexto político no es necesario como marco necesario algunos defensa de algunos derechos para que podamos pensar en algo como dígame todo lo que le viene a su mente de manera libre. Es posible que alguien en el hospital militar comparta libremente todo lo que le venga a su mente cuando hay contextos institucionales de este tipo. Es decir, cuando tenemos un pequeño cabo que está trayendo un conflicto a psicoterapia, ese cabo va a poder hacer psicoterapia en un contexto donde esto pasa. Yo creo que invita a preguntas muy importantes de la profesión de cuál es el contexto político, institucional, económico y cultural. Y bueno, eso no es una situación distinta a lo que sigue pasando en el país. O sea, en este momento tenemos la mayoría de las hospitalizaciones psiquiátricas públicas suspendidas. Es muy difícil hospitalizar a un paciente psiquiátrico en este momento. Hay reportes internacionales como este que salió hace 2 años en EFE de fotos del Hospital Psiquiátrico de Caracas, y esas son fotos actuales de cómo es el estado de los psiquiátricos venezolanos. Y yo creo que eso invita a preguntarnos, bueno, no tenemos que también hacer un esfuerzo por pensar en el contexto institucional
político, económico de los pacientes que estamos tratando, más allá de la técnica específica, lo que haga uno en una psicoterapia. ¿Nos compete o no nos compete trabajar temas de derechos de los pacientes psiquiátricos o no? Bueno, yo creo que son preguntas muy importantes si desde la profesión nosotros queremos dar respuesta a las necesidades de las personas que sufren de dificultades emocionales. Y no las podemos como evadir como si fuesen de otro terreno y de otras profesiones lidiar con esas problemáticas. Y te traigo este simple ejemplo porque cuando uno se mete en estas problemáticas y literatura se encuentra que pareciera que son preguntas que nos hacemos los venezolanos por un contexto especialmente problemático que hemos vivido. Pero por ejemplo, este documental salió recientemente y lo pueden encontrar en internet. Es muy interesante, de historia de abusos psiquiátricos por razones políticas que han sucedido en otros contextos, inclusive de países organizados. Algunas de estas historias estaban contadas y están reseñadas y son interesantes, algunas no las conocía, pero es interesante la historia de problemáticas políticas que han influido en el ejercicio de nuestra profesión. Con esto lo que quiero decir es que no son preguntas nada más específicas de los venezolanos por lo que estamos viendo, son preguntas que se viene haciendo la clínica en diferentes contextos. Dado como solo un panorama de algunas preguntas que el contexto me iba haciendo y nos iba haciendo a los clínicos, y que no conseguíamos respuestas efectivas desde la formación clásica, tuvimos esta maravillosa oportunidad que compartí con Maribel y otros compañeros, que fue que entonces en los 90 la universidad decide que es importante generar un centro de salud que incluye un centro de psicología, en que ese puente es muy importante. Me gusta esa caricatura que enfatizó el puente, porque era pensar, nosotros necesitamos generar un conocimiento universitario que pueda alcanzar a los problemas reales que tienen las poblaciones que estamos atendiendo. ¿Cómo hacemos para pensarnos, para poder dar respuestas a las realidades que tenemos dentro del país? Y el Parque Social, liderado por Juan Carlos Romero y un equipo muy chévere de gente que estuvo allí mucho tiempo, y bueno, Juan Carlos sigue estando, me dio a mí, le dio a Maribel la oportunidad de tener un escenario para poder pensar en cómo gestamos respuestas a esas necesidades. Y en el camino tuvimos esta gran aliada, mentora de Maribel y muy, muy importante en la formación de todos nosotros, que es Maritza Montero, que venía diciendo ya algunas de estas preguntas que yo me estoy haciendo en las clínicas, ya se las venían haciendo los psicólogos sociales venezolanos, y ya habían hecho algún tipo de debate profundo y complejo sobre la profesión de la psicología social, que condujo a la psicología comunitaria latinoamericana, y que ahora nos permitía a nosotros pensar también si algunos de estos debates enriquecían lo que podíamos pensar desde la clínica. Y traigo esta cita de Maritza, porque algunas de las cosas que ella está diciendo en ese debate en la psicología social a la psicología comunitaria es lo que estábamos empezando a plantearnos desde la clínica. Ella decía que en América Latina la psicología nace a partir de una disconformidad con la psicología social que se siente predominantemente bajo el signo del individualismo, y que practicaba un riguroso cuidado a la fragmentación, pero que no da respuesta a problemas sociales. Entonces, algunas formulaciones individualistas, fragmentadas, que no parecía estar dando respuesta a nuestras necesidades, y que eso obligaba a repensar el área, y ese debate entonces empieza a enriquecer lo que podemos pensar desde la clínica. Y cuando te empiezas a meter en el área, empiezas a encontrar que estas preguntas y estos debates se empiezan a dar en muchos contextos distintos. Ya muestra Maribel como en diferentes lugares de Latinoamérica, en momentos más o menos parecidos, se están dando estas revisiones, pero en la clínica a nivel mundial, ha habido momentos donde estas preguntas se han traído a cuenta. Y por ejemplo, traigo esta cita que siempre me pareció que era tan precisa a lo que veíamos en el Parque Social, pero que fue hecha en Nueva Zelanda. Charles Walgrave es un clínico neozelandés que decía que trabajando con poblaciones excluidas, sobre todo poblaciones maoríes en Nueva Zelanda, nos dimos cuenta que los problemas que estas familias traían a nuestra consulta no eran solo síntomas de disfunción familiar, sino los síntomas de temas estructurales más amplios como la pobreza,
el patriarcado y el racismo. Entonces, bueno, esto me resonó, porque nos está llegando a consultas, sufrimientos que no tienen nada más que ver con una patología individual, interna, o nada más de un problema familiar de crianza vincular, sino que además de que pueden estar esos problemas, porque no dejan de estarlo, hay un contexto económico, un contexto cultural, un contexto de poder que está influyendo en las cosas que la gente está trayendo para el sufrir y que implican el sufrimiento. Y bueno, empieza uno a encontrar que Freud tuvo clínicas gratuitas porque le importó pensar cómo dar respuesta a los alemanes y a los austríacos que quedaron golpeados después de la Primera Guerra Mundial. Y es interesante que estos debates tenían alguna historia, pero también es interesante pensar que se han dado en época y después han desaparecido del discurso clínico. Aparecen por momentos esfuerzos por tratar de pensar lo social y el contexto, y después por alguna razón se vuelven a invisibilizar. Y eso es parte del reto también, y una pregunta interesante: ¿por qué sucede eso? En el área de la psiquiatría, problemas psiquiátricos graves pasaron por toda esta discusión del contexto social y su importancia, y recientemente los movimientos antipsiquiátricos han ido evolucionando. Por ejemplo, la red de Escuchando Voces, que propone entonces, como decía Maribel, algunas respuestas fuera del consultorio y de la tradición médica internacional, que empiezan a dar signos de dar respuesta más efectiva a problemas psiquiátricos graves. Entonces empieza a haber posibles formulaciones que incluyen comunidades y lo social, que mejoran síntomas y generan mayor bienestar desde otras perspectivas que incluyen entonces lo contextual. Y Maribel, si le preguntan, va a ser muy interesante escuchar en Perú qué ha sucedido en esos esfuerzos que están haciendo muy de adelantada en Latinoamérica en ese sentido. Y con esto voy a cerrar, y ahora sí, como generando como el problema, dando dos solo formulaciones un poquito más teóricas de pensando en esta problemática y cómo traer los debates que la psicología comunitaria ha avanzado a la clínica enriquecen. Yo creo que podríamos decir que la psicología clínica comunitaria, una de las cosas que hace es que hace esfuerzos por hacer conciencia de su punto ciego. Nos enriquece porque nos permite volvernos a pensar, ¿y qué es lo que no estoy pudiendo ver que me dificulta dar respuesta? Puntos ciegos culturales, puntos ciegos políticos, puntos ciegos sociales, ¿sí? Y otra manera de decir lo mismo es que es una aproximación crítica a la psicología clínica. La crítica tiene la posibilidad de poder echar atrás un paso y ver tu oficio para volver a ver si tienes algún punto ciego, y entonces eso permite no solo intentar curar, sino prevenir y transformar los contextos de donde provienen muchos de los malestares. Por ende, es una clínica que extiende sus marcos de comprensión a una mirada disciplinaria que añade al análisis individual el análisis del contexto económico, político, histórico, a la vez que extiende sus herramientas de intervención a las modalidades comunitarias y colaborativas fuera del consultorio. Y con esto cierro. Para mí va de la mano de eso último que dijo Maribel, que para mí la psicología clínica, su riqueza está en que es una perspectiva crítica, y yo creo que la riqueza de las perspectivas críticas es que nos obligan a tener que estarnos pensando y repensando continuamente, y yo creo que eso es una habilidad muy importante cuando tenemos contextos sociales tan complejos y dinámicos y cambiantes, que nos hace preguntas difíciles de responder. Y para la crítica es central la reflexividad, como dijo también Maribel. La reflexividad es volver sobre uno mismo, volver sobre nuestra disciplina, sobre nuestro lugar, sobre nuestra posición. Entonces, hemos tenido gente que nos visitaba en el Parque Social y dice, no, ya entiendo, ustedes lo que hacen es que tienen unos clínicos y tienen unos comunitarios, y uno hace psicología clínica, otros hacen psicología comunitaria. Para mí no es eso, no es tener clínicos y comunitarios juntos, sí, y ni tampoco es atender a las poblaciones de los barrios pobres, que también es una de las
simplificaciones que se hace, y tampoco es esa versión más dulcificada que ha generado de la psicoterapia multicultural. Yo creo que tiene algo que ver con todas esas cosas, pero sobre todo es hacerlo de manera reflexiva y crítica. Poder tener algo que te ayude a repensarte de manera reflexiva y crítico para que entonces las respuestas sean más complejas y den respuesta a problemas más complejos. Y ya me disculpo por lo que me extendí y ya con eso cierro. Muchas gracias, Manuel. Excelente. Gracias, Maribel. De verdad, muy orientador toda esta exposición. Bueno, ya nos están llegando preguntas. Estamos transmitiendo tanto por YouTube como por Zoom. Pueden hacer sus preguntas por el chat, que con gusto la vamos a leer a nuestros invitados. Ya nos llegan una por aquí. Dice, considerando, para Manuel, considerando esa conciencia social, ¿sí?, que debe tener un psicólogo clínico comunitario, ¿todo clínico no debe ser comunitario? A ver, hay como diferentes maneras de responder a esa pregunta. Quizás lo que todo clínico debería es ser capaz o intentar poder dar respuesta a todas las problemáticas que le llegan, ¿sí? Y poder entonces tener respuestas a esos malestares. Muchas veces lo que sucede es que cuando llegan malestares que están muy cargados de lo social, entonces el clínico se repliega en explicaciones técnicas para poder lidiar con aquello que no le puede dar respuesta. Entonces, o patologiza a la persona, o dice, estas personas no tienen capacidad de simbolización, entonces no son psicoterapeutizables o psicoanalizables, y no entiende que esa respuesta dentro de su lenguaje es una manera de defenderse de una realidad que lo desafía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debería tener el psicólogo clínico? La responsabilidad de tratar de pensar en aquello que se le está acercando para pedir ayuda, y no simplemente excusarse teóricamente de lo que no puede resolver, ¿sí? Y a veces eso puede ser pedir ayuda a otros lugares, puede ser convertirse en clínico comunitario. No sé si la única respuesta es ser clínico comunitario, pero lo que sí debe tener es entonces a la capacidad de ver qué del contexto está influyendo en las problemáticas que me están llegando. Y si eso está allí, ¿cómo yo voy a formular respuestas que ayuden a la persona? Porque de nada sirve despachar problemas diciendo esta persona no es psicoanalizable, o si no entra al consultorio en los formatos que yo imagino que debe ser entonces yo no le voy a dar una respuesta. En ese sentido creo que es donde los psicólogos clínicos a veces se quedan con la pata coja, pero además no con la capacidad de decir la pata coja es por que mis lenguajes no son suficientes, sino que es porque la persona que está pidiendo ayuda no tiene los recursos suficientes, por ejemplo. Ahí creo que se queda estancada la psicología clínica. Gracias, Manuel. Yo quería sumar algo. Sí. Quería sumar algo porque además pensaba que no necesariamente todos los temas que digamos que las personas consultan tienen que ver con lo clínico comunitario, ¿no? Puede haber una clínica socialmente sensible, contextualizada, pero no necesariamente implica ello, ¿no? El ejemplo que yo decía, si nosotros tenemos a alguien que se murió un familiar porque estaba enfermo por distintas circunstancias, ahí hay un problema particular de una familia que tiene un abordaje, no requiere un abordaje clínico comunitario, un abordaje clínico que tal vez tenga una sensibilidad a lo social, a las problemáticas que esta familia afronta, pero que no es distinto a lo que puede ser los casos, por ejemplo, que Manuel presenta, ¿no? Entonces creo que por allí también hay que ir haciendo esas particularidades, porque entonces sería un llamado a que todos los clínicos deban ser comunitarios, ¿no? Entonces, Gracias, Manuel. Por aquí nos llega un mensaje de Román Rodríguez. Dice, emocionado y agradecido de escucharles. Saludos a mis apreciados profesores. sí, Román, saludos, Román, sí, tan lindo. En otra de las preguntas, decía Maribel, dice, considerando lo contextual, ¿sí?, de la psicología clínica comunitaria, ¿podemos hablar de una psicología clínica comunitaria latinoamericana?
Sí, yo creo, o sea, creo que allí también pueden haber como posturas, particularmente, Manuel ahorita nos traía varios ejemplos de cómo en distintos o contextos del mundo hay planteamientos y cuestionamientos desde la clínica, respecto de cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, yo creo que el estilo y las formas como venimos construyendo la psicología clínica comunitaria desde Latinoamérica es particular porque responde a unas realidades particulares. Entonces, podemos, por eso lo que decía de la borrosidad, o sea, nosotros podemos compartir pensamientos y formas y cuestionamientos con otras latitudes. Sin embargo, Latinoamérica tiene unas particularidades, ¿no? Entonces yo, esta es mi postura y la de varios, hay varias personas que también lo comparten, de que Latinoamérica tiene una forma de verlo, ¿no? Igual que incluso la misma psicología comunitaria, no solo lo clínico comunitario, también no es lo mismo la psicología comunitaria en Estados Unidos que, por ejemplo, la psicología comunitaria que hacemos desde Latinoamérica. Creo que justamente esta adaptación al contexto nos viene dando, nos da miradas distintas y formas de actuar distintas, ¿no? Quizás añadiría una cosa que me parece interesante en cómo se han dado estas preguntas en diferentes lugares del mundo. Yo creo que en la medida en que tú estás en un contexto más estable y más culturalmente homogéneo, es más fácil pensar en una clínica como se ha pensado tradicionalmente, porque los factores culturales son más similares entre el clínico y la persona que se acerca a pedir ayuda, y las condiciones de estabilidad no generan tantas preguntas como en un contexto inestable que está continuamente retando muchas de las dispositivos de atención. Por ejemplo, ha sido interesante conversar con terapeutas norteamericanos en los últimos años que empezaron a hacerse preguntas de qué hago con que ahora las personas quieren hablar de Donald Trump en el consultorio. Y bueno, ¿qué hago con esas preguntas? Eso no son preguntas de psicoterapia y ahora está cargada la consulta con angustias políticas y raciales que por un tiempo no tuvieron tanto en la consulta y empezaron a decir, ¿qué pasa con la dimensión política de la vida de las personas y cómo abordamos eso? Y eso es interesante porque es muy parecido a lo que pasó en Venezuela y lo que sentíamos. Bueno, aquí hay consultorios o situaciones problemáticas donde lo político y las pasiones políticas influyen en lo que estaba pasando y no tenemos cómo responder esas preguntas desde los marcos tradicionales. Entonces, bueno, creo que Latinoamérica está en contexto donde continuamente estamos retados, donde continuamente hay inestabilidad y eso invita a que tengamos que pensarnos desde estas miradas más complejas que propone Maribel, ¿no? Gracias. Por aquí alguien nos dice, hola, profe, a un alumno de ustedes, un gusto oírlos para ambos profes. Los estaba escuchando y me vino a la mente las propuestas de atención psicosocial que se están brindando en el país, ya que se brindan atenciones individuales y se hace un esfuerzo por dar atenciones grupales de problemas estructurales. Entiendo que esa es la forma en la que se está trabajando acá, pero no me queda claro si responde necesariamente a lo clínico comunitario. ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que va en la misma línea de la pregunta anterior, ¿no? De lo que discutíamos antes, ¿no? Si se pueden hacer distintas modalidades, se puede atender a alguien, digamos, de manera individual o de manera grupal, no necesariamente desde una mirada comunitaria, se pueden incorporar elementos de lo psicosocial, del contexto, pero no necesariamente ello implicaría que es una mirada de lo clínico comunitario, pero sí está, digamos, ahí está, dentro de esto de los límites, que otra vez digo, dentro de la borrosidad, pues es muy difícil precisar decir, hasta acá está lo clínico comunitario y esto ya de pronto es otra cosa, ¿no? Pero creo que el tema de lo clínico comunitario también nos invita mucho a qué tanto hay un tema de lo colectivo, qué tanto hay un colectivo que allí, que puede estar viviendo determinada situación y que esto puede estar contextualizado dentro de ese colectivo, ¿no? Creo que por allí puede ir también como, puede ir como las reflexiones, ¿no? Sin dar una respuesta, digamos, definitiva, sino que reflexionando sobre esto, ¿no?
Y que lo clínico comunitario, creo yo, no implica el dispositivo de que estás atendiendo o individualmente o grupalmente, porque yo puedo, por ejemplo, grupalmente tener sesiones de relajación donde lo que estoy pensando es estrictamente en procesos individuales de regulación emocional y ahí no hay una mirada clínica comunitaria. Tú puedes tener una mirada clínica comunitaria que incluya la relajación entre otras cosas que Ujú. haga, pero está pensando no solo en ese proceso individual de regulación emocional, sino ese proceso de regulación emocional en un contexto colectivo, familiar, institucional, de comunidad, y entonces allí podrías estar haciendo el mismo actividad y tener un marco de comprensión distinto y entonces depende de todas las otras cosas que vienen añadidas que esté realmente en una mirada clínica comunitaria. Igual, una intervención individual, creo yo, puede venir con una mirada clínica comunitaria si está haciendo todo este trabajo de pensar en el poder, como dijo Maribel, si está atento a la dimensión contextual del sufrimiento, si está tratando de ser reflexivo y crítico, ahí podemos tener un trabajo individual que sea pensado clínico comunitario. Y ahí complementado, porque incluso dentro de esto hay como muchas salidas que damos, se supone, a problemas más de estructurales, como decía quien hizo la consulta, que no necesariamente son, digamos, miradas desde la clínica comunitaria, ¿no? Porque a veces se puede atender la pobreza como, digamos, digamos el ejemplo que Manuel decía de esta mujer que venía como con esta sensación de hambre, y a lo mejor podemos comenzar a atender este problema de una manera más clásica, ¿no? Pensando en las interpretaciones de por qué esta mujer trae digamos, tema a la consulta y no otro. Entonces, digamos, también, así como lo grupal y lo individual no lo marca, tampoco lo marca el tema que estemos trabajando, ¿no? Porque lo que implica es el abordaje que estemos teniendo y la vinculación también que estamos teniendo, que creo que desde mi punto de vista es un tema clave, ¿no? La vinculación que nosotros tenemos dentro del trabajo con las personas con las que estamos, ¿no? Ok. Ya para finalizar, y bueno, y aquí veo en el chat muchas preguntas ya relacionadas con la especialización que próximamente vamos a ofertar aquí desde el UCAP, y le hago esta pregunta. Ustedes como expertos en el área, ¿qué visión o qué perspectiva debe tener un programa en psicología clínica comunitaria, una especialización en psicología clínica comunitaria? ¿Qué perspectiva debería tener? ¿Cuál es el reto que debemos plantearnos como formadores de estos futuros psicólogos? Ajá, lo dejé en silencio. No, no, tal vez estamos, bueno, no sé, a mí me vino como toda la historia de de nuestro trabajo, Manuel, o sea, juntos, ¿no? De todas las preguntas que nos hacíamos y de la vivencia siendo docentes allí del posgrado, ¿no? Eh, yo diría que hay un tema, tal vez la formación de clínicos comunitarios tiene que tener esta marca que ambos planteábamos de la reflexividad, ¿no? Yo creo que un eje transversal de la formación es cómo nuestros estudiantes pueden desarrollar ese pensamiento crítico y esta actitud de reflexividad a lo largo de su formación, porque creo que allí es reconocernos desde ese otro lugar, ¿no? Y no tanto desde el pensar unas estrategias concretas, unos modelos teóricos o unos conceptos, sino es esta formación, o sea, digamos, todos estos contenidos, todas estas nociones acompañadas de este proceso más vivencial, más reflexivo que pueda tener quien se está formando, ¿no? Eso sería, yo creo que para mí, uno de los elementos principales. Gracias, Manuel. A ver, yo rescataría una cosa de la formación clínica que creo que sigue siendo central y que después es útil inclusive en estos problemas que estamos como mencionando, que es que creo que una buena formación clínica comunitaria debería incorporar ese elemento que es la capacidad de revisarse uno mismo. Yo creo que la capacidad de la revisión personal, que está muy presente en la formación clínica, es central. Entonces, que las personas tengan la apertura
a revisarse a ellos mismos como el instrumento con que después van a trabajar, yo creo que eso no puede faltar. Y si es clínico comunitario, después entonces eso vendría junto a esto que está mencionando Maribel, porque que viene cerca, pero le faltan algunas piezas para que esa reflexión incluya entonces una perspectiva crítica y una reflexividad. Estamos hablando de que no solo estoy revisando mi vida en cuanto a mis conflictos personales, mi biografía, mi vinculación, mis angustias, que eso es central, sino también cuál ha sido mi historia política, económica, cultural, de mi familia, de mi formación, y cuál es entonces la manera de yo poder estar en una posición continua de repensarme, de entrar en diálogo con el otro y que el otro me permita preguntarme cosas de mí mismo y preguntarme cosas de cómo el otro vive el lugar desde donde yo estoy conversando. Yo creo que esa combinación que es muy heredado de la clínica y heredado de la formación social que invita a pensar más en estos términos del contexto histórico de donde yo vengo, esa combinación es una habilidad central para un clínico comunitario. Y yo sumaría otra que a estas y es el diálogo permanente. Yo, digamos, hacer clínica comunitaria en solitario creo que es muy difícil, ¿no? Que, digamos, es necesario establecer el diálogo con el otro, sea con las personas que estamos trabajando, sea con los colegas, con las instituciones en las que estamos. O sea, este es un elemento central para poder, digamos, vivenciar la clínica comunitaria, ¿no? Creo que eso es otro tema que yo sumaría. Muchas gracias, Maribel, Manuel, de verdad. Muy didáctico, muy orientador esta intervención de ustedes y perfecta para presentar, bueno, el nuevo pensum de nuestra especialización. Me gustaría que me acompañaran para presentar a todos estos espectadores, aspirantes, estudiantes del programa. Están esperando esta información, ¿sí? Primero, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros y, bueno, informarle oficialmente que nuestra especialización hace llamado a nueva corte en este próximo semestre que corresponde al periodo abril-agosto del corriente año y con esta nueva corte o este llamado se implementará el nuevo pensum que presento a continuación. A ver. ¿Sí? Aquí está la malla curricular aprobado por el Consejo Universitario del programa de la especialización de Psicología Clínica Comunitaria de nuestra universidad. ¿Sí? Como pueden ver, son 4 semestres, 2 años, donde el primer semestre tenemos una materia nueva denominada aproximación de clínica comunitaria, que nos dará todo este panorama contextual, teórico, de lo que es el enfoque. Después está evaluación en psicología clínica, orientada para dotar al estudiante de todas las habilidades clínicas, específicamente en evaluación, ¿ok? Y teoría e intervención 1, donde se podrá aprender tanto del enfoque psicodinámico y conductual, la teoría y sus estrategias de intervención o técnicas de intervención. El segundo semestre estará constituido también por 3 asignaturas, teorías y terapia familiar, que ya estaba en el anterior pensum, ya comenzaría con los practicum, en este caso practicum 1, y teoría e intervención 2, que va más hacia discutir las teorías y las aplicaciones del enfoque social, del enfoque social. En el tercer semestre está caracterización y comprensión de la violencia, que en el antiguo pensum era electiva, en este caso va a ser obligatoria, ¿sí? Por esta relación que planteó muy bien Maribel de la importancia
de ese contexto de violencia en que puede estar surgiendo ese individuo que consulta, pues. Continuamos con Practicum 2, ¿sí? Y podemos tener una optativa, clínica psicológica o desarrollo de programas de intervención comunitaria. Y el cuarto semestre está la materia Proyecto en Psicología Clínica Comunitaria, que es una asignatura orientada para ya crear ese anteproyecto que será presentado posteriormente como el trabajo especial de grado. Y finalmente, Practicum 3, ¿sí? En cuanto a los Practicum, uno va a estar más orientado, no es necesariamente excluyente, sino orientado a la parte infanto-juvenil, a la parte también infanto-juvenil, y la segunda es más hacia el adulto, adulto mayor. Y Practicum 3 hacia la parte más de prevención de la visión comunitaria. Como ustedes pueden observar aquí, ven colores, ¿ok? Y esta es una de las novedades que trae este pensum, es que usted puede hacer programas de ampliación. Es decir, puede combinar un conjunto de asignaturas y ese conjunto de asignaturas lo vamos a considerar o a reconocer como programa de ampliación. Entonces tenemos dos tipos de programas de ampliación. Programa de ampliación en psicología clínica, constituida por evaluación en psicología clínica, teoría de intervención 1, práctico 1 o 2 y clínica psicológica. Y programa de ampliación en psicología comunitaria, que serían las materias que están en verde, ¿sí? Que sería teoría y terapia familiar, teoría de intervención 2, desarrollo de programa de intervención comunitaria y practicum 3. Entonces tenemos estas salidas intermedias en nuestra especialización. Cabe destacar que esta propuesta que les estoy presentando fue una propuesta donde participaron muchos profesores, tanto de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Metropolitana y por supuesto de nuestra universidad. Incluso Maribel y Manuel formaron parte de ese gran equipo de renovación curricular. Vemos que la necesidad de esta renovación era adaptarnos a los tiempos, ¿sí? Reducir las unidades de crédito, como pueden ver aquí, el antiguo pensum tenía 44 unidades de crédito, el nuevo pensum tiene 29 unidades de crédito, es decir, muchas asignaturas se unieron, otras se eliminaron y unas que, de acuerdo al estudio de necesidades, se evidenció que era necesario crearla. Entonces pueden ver, para todos estos estudiantes que nos han dicho, bueno, ¿cuáles serían las equivalencias? Aquí están las equivalencias, ¿sí? Aproximación clínica comunitaria, es una materia nueva. Evaluación en psicología 1 y psicología 2 va a estar condensada en evaluación en psicología clínica por 2 unidades de crédito. Teoría e intervención 1 y teoría e intervención 2 estará condensada en teoría e intervención 1, pero que reunirá tanto la 1 como la 2. Estará lo conductual y lo dinámico. Teoría e intervención 3, que es la intervención comunitaria, será teoría e intervención 2, en la nueva nomenclatura. Teoría de intervención 4 se elimina en el nuevo pensum. Evaluación en psicología comunitaria se elimina, puede ser una electiva en el nuevo pensum, ¿sí? Clínica psicológica se elimina. Teoría y terapia familiar la mantenemos en el nuevo pensum. Caracterización y comprensión de la violencia, que era electiva, como les dije, pasa a obligatoria. Y por supuesto tenemos todos los prácticos, el 1, el 2, el 3 y la nueva materia que se denomina proyecto en psicología clínica comunitaria. Y por supuesto el trabajo especial de grado, que antes constaba de 9 créditos, ahora constará de 3 créditos. En ese sentido, el total de unidades de crédito pasa de 44 a 29 unidades de crédito, ¿sí? Teniendo estas novedades de salidas intermedias. Este pensum estará vigente o se implementará desde el próximo semestre, es decir, desde abril
del corriente. Nos llegan preguntas, ¿qué pasará con estos estudiantes que cursaron que cursaron ya el antiguo penso, lo podemos llamar así? Bueno, estos estudiantes tienen este semestre de abril, agosto y el próximo semestre, ¿sí? Ese que culmina aproximadamente finales de enero, para entregar su proyecto de trabajo especial de grado. De manera que sea aprobado y, y así no tendría que cursar este nuevo penso. En dado caso que los estudiantes en este año no presentaran el proyecto de trabajo especial de grado, tendría que cursar las materias de este nuevo penso. Cabe destacar que la condición, resalto, son dos: que hayan terminado toda la carga académica del antiguo penso y también haya presentado el trabajo especial de grado aprobado por el Consejo de Posgrado. ¿Sí? Si por alguna razón no se cumple alguna de estas condiciones, durante este año el estudiante deberá cursar las asignaturas de este nuevo penso. Ok. Y aquí dice, ¿cuáles son los horarios de clase del posgrado? ¿Cuántos encuentros a la semana? Hasta ahora el posgrado, ambos programas, tanto el doctorado como la especialización en psicología clínica comunitaria, son los días viernes, cada 15 días, ¿ok? Es online. Sin embargo, puede haber algunos cambios, ¿ok? En el horario, con previo acuerdo profesor-alumno. ¿Cuánto es el costo? El costo no lo maneja actualmente Antonio, bien, pero aparece en nuestra página web. Esto es por unidades de crédito. Creo que es 11 unidades de crédito, $11 cada unidad de crédito. Pero, por favor, confirme la página web. Ajá. Sí, Emmanuel, tu caso tenemos que evaluarlo porque hasta ahora en el estudio que se hizo, eres tú solamente que falta cursar esa asignatura. Lo hablamos luego. ¿Algún medio de contacto para averiguar estatus para el trabajo especial de grado? No sé a qué te refieres. ¿Estatus de que ya entregaste el trabajo? No entiendo. Buenas tardes, excelente la información, muchas gracias. Si yo pertenezco a una institución que en este momento realiza labor comunitaria, ¿es posible hacer las prácticas ya? ¿Es posible hacer las prácticas ya? Bueno, las prácticas que corresponden, los prácticos, es para los estudiantes de nuestro programa, joven. ¿Sí? Bien. Ajá, tenemos más preguntas. Ah, no, es esto. Y, según entendí en mi caso, que ya vi todas las asignaturas y solo me falta la tesis, debo hacer este proyecto en este nuevo semestre, abril-agosto 2022. Ángel, tienes el abril-agosto 2022 y tienes el próximo semestre, es decir, el que empieza en octubre y finaliza aproximadamente en enero, inicio de febrero 2023. Es decir, exactamente un año para culminar con todas estas responsabilidades y así no cursar estas asignaturas del nuevo penso. Okay. Luego a presentar los programas de ampliación, las salidas intermedias que estamos ofreciendo. El programa se declara como semipresencial. ¿Okay? Hay algunas asignaturas que van a estar virtualizadas, otras que necesariamente es asistencial, es decir, los prácticos es netamente presencial.
Ah, ok. Por supuesto que puedes cursar nuestro posgrado, Jorge, y esta labor pudiera contar como parte de las prácticas. Habría que discutirla en nuestro consejo, porque ya la ha realizado. O sea, hasta ahora es que usted realice el práctico en el momento, ¿sí? Cuando usted esté cursando la asignatura. Mariana, con el Parque Social es uno de nuestros principales aliados para hacer los prácticos. Los viernes, generalmente por las unidades de crédito es gran parte de la mañana y la tarde, sí. Pero como esto generalmente es cada 15 días. Chat, aquí. Hola, muy agradecida con toda la información. Abrazo a mis profesores. Mi pregunta es, ¿la gente que ya cursó el antiguo pensum también puede tomar materias en la modalidad de curso de ampliación? Mari, lo que pasa es que, buena pregunta, no lo hemos decidido. Lo que pasa es que estas materias, seguramente ya la viste la mayoría, ¿no? Y como pertenece a un nuevo pensum donde muchos de sus contenidos de esta materia, si mucho de su contenido ha sido modificado, este, mm, creo que, bueno, que hay que considerarlo porque aunque ya has tenido algunas, otras te faltarían, pero no sé si hay que hacerla completa. Esa información te la debo. Te voy a escribir aquí eh, el correo para contestarte esa pregunta, ¿sí? Consultarlo y responder. Vale, vale. Ajá, pedimos más preguntas. La especialización estará en modalidad virtual. Hasta ahora estará en modalidad virtual, Oscar, ¿sí? Por motivo de pandemia. Sin embargo, está declarada como semipresencial. Cuando salgamos de este estado, seguramente va a haber materias como los prácticos, ¿sí? Que tendrá que verla presencial, aunque se tendrá que cursarla de forma presencial. Bien. Bueno, aquí les sigo proyectando el nuevo pensum. Ok, bueno, terminamos con las preguntas. Manuel, Maribel, algunas palabras para despedirnos. Bueno, creo que darle las gracias de nuevo por el espacio para compartir con ustedes, por estar de nuevo acá en la UCAP, en este espacio que ha sido como un nicho de muchas posibilidades de pensar lo de la psicología clínica comunitaria. Sí, agradecido de nuevo por poder compartir con la universidad y con Maribel y poder compartir con la iniciativa que arranca de nuevo. A mí me vino a la mente cuando estábamos arrancando una conversación con Maritza Montero, que le preguntamos qué es eso de la clínica comunitaria. Me dijo, Manuel, eso es un término que funciona para que podamos pensar y que vamos a pensar qué cosas necesitamos hacer para poder resolver algunos problemas y una vez que ya hemos resuelto los problemas nos inventamos otro término para seguir pensando. Yo creo que ese espíritu es alentador de poder no pensar que es algo estático y resuelto, sino que tengas el espíritu universitario de estar pensando continuamente y tratando de dar respuestas. Claro que sí. Yo creo que
Esa es la invitación, a seguir pensando, a seguir construyendo y sobre todo a seguir apostando por una psicología ajustada a una realidad, ¿no? A una realidad y no quedarnos solamente como en los libros, sino eso, contextualizarnos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Chao. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao.